que los vean. Pero el objetivo de esta clase, que se llama el plan de salvación, tiene como objetivo crecer en el conocimiento de la salvación que hemos recibido para gloria y alabanza de nuestro Señor. Entonces, hay algo en lo cual como iglesia no nos vamos a equivocar nunca, y es aprender más de lo que Cristo hizo por nosotros, de su salvación, de todo lo que implica esa salvación que hemos recibido divinamente. Crecer en eso y tener presente el Evangelio es algo que ningún cristiano puede despreciar o decir ya sé suficiente. Nunca vamos a poder decir ya sé suficiente de lo que Cristo hizo por mí. Siempre aprender más será una bendición para nuestras vidas. Entonces, ese es el propósito de esta clase. Entonces, será dividida de la siguiente manera: el plan de salvación. La primera parte se llama la redención consumada. Va a tener los temas de la necesidad de la expiación, la naturaleza de la expiación, la perfección de la expiación y el alcance de la expiación. Y finalmente vamos a ver conclusiones. Ahí no están las conclusiones de esta primera parte. O sea, cómo, y todo esto que estamos viendo aquí, cómo afecta nuestra vida como creyentes. La segunda parte será la redención aplicada. Esa será la segunda parte. Tiene que ver con el orden de la aplicación, el llamamiento eficaz, la regeneración, la fe y el arrepentimiento, la justificación, la adopción, la santificación, la perseverancia, la unión con Cristo y la glorificación. Bastantes temas, ¿verdad? Y vamos a pedir al Señor, ¿verdad?, que nos guíe en todo esto y hacerlo de modo que Él sea exaltado. Como base para estos temas estoy usando un material de John Murray, el plan de salvación. Me imagino que tal vez alguno tiene este material y puede servirnos como guía y base en lo que nosotros vamos a ver. Entonces vamos a comenzar en esta mañana con la redención consumada, y hablaremos de la necesidad de la expiación. Y debemos hacernos una pregunta en primer lugar: ¿de dónde nace la salvación que Dios da a los hombres? ¿De dónde nace? ¿Qué provoca eso? ¿Será porque Dios ve algo en los hombres y dice, bueno, es que son tan especiales que hay que salvarlos? ¿O de dónde nace realmente la salvación que Dios da a los hombres? Y podemos buscar Juan capítulo 3 versículo 16, y es un texto que es conocido por muchos. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesucristo, hablando con Nicodemo y después de hacerle ver su necesidad de una nueva vida y haciéndole ver que Él mismo irá a la cruz del Calvario y será levantado como aquella serpiente que fue levantada en el desierto para salvación de los hombres, le muestra esas cosas que son celestiales, esa salvación divina. Y le dice, ¿qué hace Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. ¿De dónde nace? ¿De dónde nace esta necesidad de salvación? Nace del amor libre y soberano de Dios. De ahí nace. Y como nosotros hemos visto, no es que Dios es una parte amor y una parte justicia y una parte verdad. Él es todo amor. De todo su ser, de un Dios amante, es que nace esta salvación. Vamos a buscar Romanos capítulo 5 versículo 8 y confirmarlo con dos textos más. Romanos capítulo 5 versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Un pasaje más, Efesios capítulo 1, y estas clases pues son clases en las cuales hay que buscar muchos textos, así son las clases de enseñanza. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El amor de Dios surge de un amor que es indiscriminado, pero es un amor que escoge y predestina. Eso es muy importante. No es cualquier tipo de amor, porque muchos hablan del amor de Dios de forma general, pero miren cómo es este amor. Este amor es un amor que escoge y predestina. No es cualquier tipo de amor. Hemos escuchado a la gente hablar, ¿verdad? De eso. No es que Dios es Dios de amor y nadie va a morir. No, es un amor directo. No es cualquier tipo de amor. Es un amor que no es accidental. No es accidental. Nosotros debemos de comprender que el amor de Dios es tal que si Él no hubiese salvado a ningún ser humano, si Dios no hubiese salvado a ningún ser humano, Dios sigue siendo amor. Dios sigue siendo amor. El hombre merece la condenación. Su condición es aborrecible, su condición delante de Dios, y es enemigo de Él. Aún así, si Dios no hubiese salvado a uno, Él sigue siendo amor perfecto. Entonces, de su buena voluntad, de su libre y soberana voluntad, emanó de las profundidades de su bondad, y esto hablan mucho los teólogos, de esa bondad, de ese amor de Dios. Él escoge un pueblo para que fuese heredero suyo y coheredero juntamente con Cristo. Entonces, la necesidad de salvación de la humanidad no fue algo que obligó a Dios a amar. No sé si dejo esto claro. Voy a repetirlo. La necesidad de salvación de la humanidad no fue lo que obligó a Dios a amar, sino que libremente, voluntariamente, Él decidió amar eternamente en su Hijo Jesucristo para salvación de los hombres. Entonces, podemos hacernos una pregunta en este momento. ¿Cuál es la pregunta? ¿Podría haber Dios salvado a los hombres simplemente utilizando el poder de su palabra u otros medios sin la necesidad de enviar a su Hijo? ¿Podría haber Dios salvado a la humanidad utilizando el poder de su palabra y no enviando a su Hijo? Algunos dicen, bueno, si nosotros decimos que no, diríamos entonces que a Dios le faltó poder. Y porque Dios es poderoso para hacer todas las cosas, ¿verdad? Que pudo haber salvos, ya, salvos. Pero entonces nos enfrentamos a una situación que es importante considerar a través de la Escritura, y se llama la palabra necesidad. Había algo necesario de hacer. ¿Qué determinó la necesidad de que Dios enviara a su Hijo Jesucristo? ¿Qué era necesario? Y cuando nosotros hablamos de algo necesario, es algo que no puede faltar. No puede faltar. No lo podemos obviar, no lo podemos quitar. Entonces se vuelve algo necesario. ¿Qué determinó esa necesidad de la venida del Hijo de Dios?
Entonces, aquí es donde tenemos la necesidad de la expiación. La necesidad de la expiación. Entonces necesitamos dar evidencias bíblicas de la necesidad de la obra de Cristo. Si decimos que es necesario, deben haber evidencias bíblicas de que es necesaria la obra de Cristo. Vamos a buscar algunos pasajes entonces. Busquemos Lucas capítulo 24, versículo 7. Diciendo, recordemos lo que está pasando ahí. Llegan las mujeres el primer día de la semana para dejar algunas especies aromáticas al cuerpo de Cristo. Ellos no hallaron el cuerpo de Cristo y dos varones con vestiduras resplandecientes están ahí. Y miren lo que se dice, versículo 7, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Qué tenemos ahí la palabra? Necesario. Veamos más abajo versículos 25 al 27. El Cristo resucitado se aparece a uno de sus discípulos. Ellos están tristes por lo que ha pasado, no saben qué ha pasado, por qué su Señor ha muerto y parece todo desconsuelo. Cristo se aparece a ellos. Versículo 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de Él se decían. Entonces vemos que es necesario. Un pasaje más, Hechos capítulo 17. Hechos 17, versículo 3. Es Pablo. Está predicando, el apóstol Pablo está enseñando. Y dice versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces hay una necesidad de que Cristo viniera. No podemos decir que Dios pudiera haber usado otro medio para salvar a los hombres. Era necesaria la venida de Cristo. Las mismas escrituras lo dicen. Entonces aquí nos enfrentamos en este punto a lo que es la eficacia trascendente del sacrificio de Cristo. La eficacia. Entonces, en tres aspectos básicos vamos a considerar esto. Uno es la finalidad, el otro es la perfección y el otro es la eficacia trascendente de su sacrificio. Busquemos Hebreos capítulo 1, versículo 3. Voy a leer desde el 1. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces tenemos tres aspectos. En esa necesidad de la expiación tenemos finalidad, perfección y eficacia. ¿Cuál es la finalidad de esa obra expiatoria? Dice la finalidad, efectuar la purificación de nuestros pecados. En cuanto a la perfección, ¿quién? Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, el heredero de todo, el Hijo. O sea, no había otro. Perfección. Y en tercer lugar tenemos la eficacia. ¿Cuál es la eficacia? Purificó nuestros pecados.
Tenemos un ejemplo más. No es necesario que lo busquemos, pero está en Hebreos capítulo 9, versículos 9 al 14 y 22 al 28. De la misma manera, si usted ha podido o estuvo con nosotros viendo la serie en Hebreos, nuestro pastor Eduardo Flores ha predicado sobre estos temas o en estos versos, entonces usted también puede ahí ir a la página y ver aún más profundamente esto. En Hebreos capítulo 9, versículos 9 al 14 y 22 al 28 tenemos igualmente esa finalidad: la remisión de los pecados bajo el primer pacto, la limpieza de conciencia y recibir la herencia eterna. ¿Qué más? Esa perfección. ¿Quién es Él? Ese perfecto sumo o supremo sacerdote y esa ofrenda perfecta. Y la eficacia: quitar de en medio el pecado. Quitar de en medio el pecado. Entonces, en especial nosotros debemos de recordar que esto es así. Cuando usted lee su Biblia y toma un libro como Éxodo o Levítico, usted se va a dar cuenta de la cantidad de sacrificios que se realizaban. Eran sacrificios sangrientos. Era sangre por todo lado y muerte de corderos, muerte de becerros, rociar la sangre. Era sangre por todo lado, era algo que nos hablaba de que era necesaria la muerte, era necesaria uno en lugar del otro. No había otra forma. Apuntaban al sacrificio sangriento de Cristo por el pecado. A todo eso apuntaban. Entonces, ¿por qué era esto? ¿Cuál era la situación que se estaba dando? ¿Por qué era necesario eso? ¿Por qué no tomar el corderito y decirle, bueno, mira, aquí está el corderito, qué bonito que es, toquémoslo, abracémoslo, mucho cariño, ¿verdad? Y aquí está. No, ese cordero debía ser muerto, debía ser sacrificado. Había una realidad. Cuando la persona se paraba frente al sacerdote y veía los sacrificios que se hacían, veía la sangre brotar. ¿Por qué? Porque había una realidad. ¿Y cuál es esa realidad? Es la realidad y la gravedad del pecado. Busquemos Hebreos capítulo 9, versículo 23. 23 y 24. Entonces en Hebreos capítulo 9, versos 23 y 24 dice, fue pues, y vean dónde aparece otra vez la palabra, necesario. Necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. O sea, todos esos sacrificios de becerros, de corderos, todos esos fueron nada más la sombra de algo que estaba sucediendo verdaderamente en Cristo al morir. Versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces, todas esas figuras nos daban la idea de la realidad y de la gravedad del pecado, que era necesaria la muerte, el sacrificio sangriento, era verdadero lo que Cristo realmente estaba haciendo. Y todas esas cosas en el pasado que fueron dadas por Dios solamente eran sombras de algo que era la realidad, Cristo mismo. Entonces, debemos de considerar esta necesidad no solo para la remisión de los pecados y la comunión eterna con Dios, sino también por otro aspecto. ¿Cuál es ese otro aspecto? ¿Cuál es ese otro aspecto? Punto 4. Es la justicia de Dios. La justicia de Dios demandó
necesariamente la obra expiatoria de Cristo. ¿Por qué? Por la condición humana de los hombres. Buscamos Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Otro pasaje más, Romanos capítulo 5, versículo 18. Romanos 5, 18. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que la salvación solo es posible por gracia. Solo es posible por gracia. Pero una salvación separada de la justicia de Cristo es imposible. No se puede dar de ninguna manera. Dios demanda justicia por el pecado, una justicia divina. Busquemos Gálatas capítulo 3, versículo 21. Gálatas 3, 21. Dice así Gálatas 3, 21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Todas las obras, obedecer los 10 mandamientos, todas las cosas que usted se pudiera imaginar que pudiera hacer, no sirven absolutamente de nada. El apóstol Pablo está diciendo, si eso pudiera dar vida, si eso pudiera dar justicia, entonces no fue necesario la venida de Cristo. Pero no pueden, de ninguna manera, no hay forma que puedan. Entonces fue necesaria para la justicia de Dios, cubrir esa justicia de Dios perfecta, la muerte del Señor Jesucristo, su vida y su obra. En quinto lugar, tenemos otra evidencia de esta necesidad de la expiación, y es la cruz de Cristo. Buscamos Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. La Biblia dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fue necesaria la cruz. La suprema demostración del amor de Dios para los hombres fue Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Y como ya lo he dicho muchas veces, hay gente que dice, no hay amor más grande que el de una madre. Está equivocado. El amor supremo, el amor que supera toda barrera y todo entendimiento humano, es el amor del Señor Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario. El amor de Dios al dar a su Hijo. Primera de Juan capítulo 4 versículo 10 nos habla de este Dios de amor. Dice, en esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, estos versículos nos hablan de que fue necesaria la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y nosotros podemos aún ahondar hasta un poco más. Fue el Señor el que determinó la muerte en la cruz. Cristo pudo haber muerto y Él pudo haber determinado que su muerte hubiera sido por mano de alguien que llegara y le atacara por detrás, y ahí murió Cristo. ¿Sí o no? Pero no. Era necesaria la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Toda la humanidad siendo testigo
de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, viendo el padecimiento de Cristo en la cruz, sufriendo, viendo la maldad de los hombres, testimonio al mundo de ese verdadero amor de Dios hacia los suyos. Fue necesario. En sexto lugar, otra evidencia de la necesidad de la expiación fue el juicio de Dios. Busquemos Deuteronomio 27, 26. Deuteronomio 27, 26. Dice así la Biblia: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo: amén. El juicio de Dios está sobre todo hombre, sobre todo aquel que no cumpla la ley de Dios. Maldito, dice la Biblia. Hay maldición. Maldito el que no cumpla la ley de Dios. Nahum capítulo 1 versículo 2. Nahum, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Muy bien. Nahum capítulo 1 versículo 2 dice: Jehová es Dios celoso y vengador, Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para con sus enemigos. Dios es un Dios de juicio. Dios es un Dios de juicio. El juicio de Dios. Ahí a la par, capítulo 1 en Habacuc, versículo 13: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Dios es un Dios de juicio, un Dios que trae juicio sobre la humanidad. Un pasaje más, Romanos capítulo 1 versículo 17, y todos estos son versos de apoyo. Romanos capítulo 1 versículo 17. Dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El juicio de Dios necesita ser resarcido, y la única forma fue la muerte de Jesucristo, pues los hombres son malditos, somos malditos, estamos condenados. La ira y el juicio y la condenación de Dios está sobre cada uno de los seres humanos. Entonces fue necesario, para que el juicio de Dios sea revelado a toda la humanidad, la venida y la muerte de Cristo. El pecado presente en los hombres desafía la justicia divina, y fue necesaria entonces la venida del Salvador. Entonces, lo inmutable de la perfección de Dios y su justicia demandaron el sacrificio del Señor de la gloria. Solo su sacrificio logró tal justicia y perfección. Busquemos Colosenses capítulo 1, versículos 21 y 22. Dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extranjeros y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. La única forma para que haya perdón, para que puedan los hombres presentarse perfectos, justos, limpios, sin mancha delante de Dios, era necesario la muerte del Señor Jesucristo. Era necesario, no había otra forma de hacerlo. Obviamente nosotros encontramos aún más verdades acerca de esto, acerca de esa necesidad de la expiación
Y nosotros podríamos ir a pasajes como Isaías capítulo 53. Y nosotros vamos a pasajes como Mateo capítulos 26, 27, 28, donde está la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y una y otra vez, y en los Salmos y a través de todas las Escrituras, de Isaías y Jeremías y todo lo que nosotros tenemos en la Biblia, y Éxodo y Levítico, para arriba y para abajo los profetas cuentan de la muerte del Señor Jesucristo y del cumplimiento de las Escrituras. Una evidencia más de la necesaria expiación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en este tema de la expiación de Cristo, vamos a hablar entonces de esa naturaleza de la expiación y de la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 19. Romanos capítulo 5, versículo 19. Dice: porque así como por la obediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces tenemos la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, la obediencia pasiva y la obediencia activa. Vamos a buscar un pasaje más que está en Hebreos capítulo 4, Hebreos capítulo 4, 10, perdón. Gracias, versículo 4 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh primero, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo primero. Entonces nosotros tenemos aquí la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Ahí tienen dos pasajes más, que es Juan 6:38 o Hebreos 5 del 8 al 9, que nos hablan de lo mismo. No sé si usted alguna vez ha escuchado hablar de estos temas, la obediencia pasiva y la obediencia activa de nuestro Señor Jesucristo. La obediencia activa y la obediencia pasiva de nuestro Salvador. Si bien se habla de la muerte de Cristo en el Calvario, debemos de recordar que no solo podemos hablar del momento de Cristo en la cruz, sino de la obediencia de Cristo, esa voluntad perfecta, esa obediencia a su Padre que hubo en Él para santificar a los llamados. Cuando hablamos de la obediencia pasiva que está ahí, no fue que Cristo fue una víctima involuntaria por una obediencia impuesta. No, de ninguna manera fue así. No fue. Cuando se nos describe que Cristo, cuando Él fue llevado, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso no significa que Cristo no estaba activo en toda su vida. Porque a veces cuando se habla de la obediencia activa o pasiva de Cristo, pensamos que es como que Cristo así nada más estaba en la cruz del Calvario ahí pasivo, sin hacer nada. No, de ninguna manera. Y a veces se habla de la obediencia pasiva de Cristo, o la obediencia activa más bien, de toda su vida. Pero cuando hablamos de las dos, debemos hablar que toda su vida, toda la vida de Cristo fue una vida pasiva y activa, toda su obediencia en todos los aspectos. No solamente que fue pasiva en la cruz porque estaba ahí clavado y no se podía mover, y que fue activa porque estuvo viviendo la obediencia a su Padre. No, todo lo que Cristo vivió y su muerte fue una obediencia pasiva y activa. Entonces, Él se mantuvo decisivamente activo en sus sufrimientos y la muerte misma. Vamos a buscar Juan capítulo 10, versículo 18. Juan 10, 18. En Juan 10, 18.
no sé. Bueno, está bien, démosle. Sí. No se preocupe, deje, o no sé si fue que tal vez no grabó la última. Sí, posiblemente no grabó la última, eso fue. Está bien, muy bien. Entonces, pero no se preocupen, aquí te lo tenemos. En Juan capítulo 10, versículo 18, dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, no fue que Él estaba ahí sin hacer nada. La Biblia nos dice que Él mismo puso su vida. Nadie me la quita. No fue que Él nada más se entregó. No, sí, Él se entregó y se ofreció a sí mismo, como dice Hebreos capítulo 9, versículo 14, por amor a los suyos, obedeciendo a su Padre. Pero no fue que Él estaba ahí sin hacer nada, nada más entregándose. No, Él estaba activo en todas las cosas. ¿Por qué? Porque esto es importante para nosotros. Cristo no dejó de ser soberano en el momento en que llegó a la cruz del Calvario. Era totalmente soberano de todo lo que estaba sucediendo. Rey y Señor. Vamos a buscar Mateo capítulo 27, versículo 50. Mateo 27, 50. Dice Mateo 27, 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, y vean qué interesante la palabra que sigue ahí, Él entregó su espíritu. No dice que le quitaron, Él mismo entregó. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Él entregó su vida. La palabra pasiva, entonces, no debe interpretarse como que significa una simple pasividad en todo lo que tenía que ver con la obediencia. Los padecimientos de Cristo hasta el punto culminante en la cruz constituyeron una parte integral de su obediencia y lo sufrió en cumplimiento de la obra que le había sido encomendada. Entonces, toda la obra de Cristo en todos sus momentos fue activa y fue pasiva. Y no podemos trazar una línea divisoria directamente entre los dos. ¿Por qué entonces nosotros, o la gente, o los teólogos hablan de una obediencia pasiva y una obediencia activa de Cristo? ¿Por qué razón? Por la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Dios demanda dos cosas. La ley de Dios demanda eso mismo, la parte negativa y la parte positiva. Nosotros encontramos en los mandamientos que dice no hurtarás. Obviamente hay un no que dice ahí no robarás. Pero también está la otra parte de la ley, porque alguien podría decir, mire, es que yo nunca he robado, yo nunca, ni un confite me he robado. Pero entonces, ¿has hecho el bien con tu hermano? ¿Has dado al que no tiene? ¿Ha sido tu mano bondadosa con aquel que está necesitado? Entonces la ley necesitaba cumplir las dos cosas. Tanto la obediencia de Cristo a toda la ley perfectamente en el no como en la parte del sí. Las dos cosas debían ser obedecidas y las dos cosas debían ser satisfechas. No solamente el no, sino también el sí. Era importante entonces estas dos cosas para el cumplimiento de la ley. Bueno, hermanos, vamos a dejar el tema aquí para poder aprovechar bien el tiempo en esta mañana. La próxima semana vamos a seguir con nuestro tema entonces de la obediencia pasiva y activa de Cristo. Estaremos terminando y continuando con el tema de la redención consumada. Que el Señor les bendiga.